aquellos que están por internet, bienvenidos a esta iglesia, la voz del Espíritu Santo. Y esté muy atento a la predicación de hoy, que va a ser de unción y de poder. Y el fuego de su santidad se va a manifestar de una manera nunca antes vista. Porque si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Así que yo quiero traer por aquí a Ruth. Ruth era la esposa de Luis Aler, un hermano de la casa, que dedicó su vida al evangelio después que le conoció a él. Y ella me pidió que por favor la escucháramos unos minutitos antes de la predicación, y creo el momento más oportuno ahora, Ruth, para que tú tomes lugar. Amén. Yo solo le pido al Señor, ¿verdad?, que tome mis emociones y las lleve cautiva a su obediencia. Amén. Amén. Quiero agradecerle a la iglesia que estuvo conmigo en el proceso. Un poco duro, diría yo, demasiado. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. En todo momento Él me dijo, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Y eso me lo decía la hermana Jeremy esta mañana. Pero los procesos que pasé en mi casa, con mi familia, que estoy pasando aún con mi mamá, son un poco complicados y difíciles, pero Dios está en control. Ahora, lo que yo quiero traer aquí hoy es algo que el Señor me dio para que lo compartiera. Y se encuentra en 1 Corintios 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, gracias, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras me perdí, pero eso un segundito. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero en él no es juzgado a nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quería compartirles con ustedes hoy que el Señor ha estado preparando esta iglesia mucho. Hablamos mucho de lo sobrenatural, caminamos mucho en lo sobrenatural, vemos lo que es espiritual y Dios está preparando la iglesia para algo nuevo. Y hay veces que, pues, cuando la iglesia se siente incómoda en un sitio y quiere salir huyendo, es porque Satanás está haciendo lo suyo para sacarlo, porque hay algo bueno aquí que Dios quiere sacar. Así que si usted se siente muy cómodo, tenga cuidado, porque en la comodidad Satanás no se incomoda, no se molesta, sino que cuando usted es alguien que no retrocede, sino que va de frente
y pues Satanás se preocupa. Entonces pues yo quería que supieran de mi boca que yo estoy bien, el Señor nos ha fortalecido, que hay palabra de Dios flotando, corriendo, que se va a cumplir, que solo hay que, la iglesia tiene que ser una iglesia de fe. Vienen muchas cosas grandes, vienen muchas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, que van a comenzar a ocurrir. Pero si la iglesia no cree, si la iglesia se sienta a esperar y a seguir, yo se lo comento porque mientras yo estuve viniendo, yo llevo muchos años viniendo aquí, y ha pasado al frente una vez, es la segunda vez que yo hablo. Pero lo que pasa es que a veces nos acomodamos, porque tenemos a alguien que es el que está haciéndolo todo. Y pues uno se acomoda y es fácil. Es fácil. Yo decía siempre en mi trabajo, siempre que hay un blanco abusador, hay un negro esclavo, porque siempre es así. Así que usted levántese, porque esto es individual. Levántese en fe, créale a Dios, que por más difícil que sea, porque yo sé que aquí muchos han pasado por muchos problemas, no solo nosotros, pero hay que agarrarse del Señor, tener fe, porque la fe es la base de todo. Si no tenemos fe es imposible agradar a Dios. Así que eso era lo que yo quería decir. Así que ustedes agárrense del Señor y esperen lo bueno, porque decía uno de esos gobernadores, lo bueno está por venir, mira aquí, lo bueno está por llegar, porque Dios tiene el poder de todo. Hay un cántico que dice, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y en esta mañana el Señor va a derramar de su gloria. Tremendo, ¿ah? Esa es la diferencia cuando nosotros nos depositamos en las manos del Señor. No es que no tengamos dolor porque es una amputación emocional de una pérdida, pero sabemos que esa pérdida emocional de esa persona que hemos perdido, estamos seguros y tenemos la esperanza de que lo vamos a ver porque simplemente se adelantó el camino que nosotros anhelamos llegar a estar. Y cuando tenemos esa confianza, esa paz inunda nuestro ser, entramos en lo que se llama el reposo de Dios. En el reposo de Dios, Dios trabaja con nosotros y nosotros somos levantados en poder y autoridad para hacer lo que nos toca hacer, conforme a su voluntad. Amén. Pues precisamente mientras estaba allí, estaba adorando, el Señor me dijo que de manera introductoria, porque se llama, el tema de hoy es un tiempo para cada cosa, le empezara a hacer una pequeña narrativa del reloj profético que nosotros como cristianos tenemos que ver. El reloj profético cristiano es Israel. Israel ahora mismo, en cumplimiento de todo lo que está aconteciendo, tiene una paz muy frágil porque el gobierno de Benjamín Netanyahu cambió a los palestinos y los palestinos han hecho la promesa de que le van a dar a Palestina la mitad de la capital, Jerusalén. ¿Qué pasa? Si usted analiza históricamente, la capital de Jerusalén fue dada por Dios en tiempo de Moisés, se lo dio a Josué. Josué lo conquistó y creó un pacto sempiterno de esa tierra. Y Jerusalén es la capital de Israel, prácticamente es la capital del mundo porque los ojos están puestos ahí. Significa que cuando ellos vayan a violar ese pacto que está próximo a ocurrir, porque ya usted vio la pequeña guerra que pasó, va a ocurrir lo que se llama la apretura de Jacob, tan pronto esos palestinos que están gobernando den la mitad de la capital a los palestinos, que ya dijeron que lo iban a hacer, y entonces comienza el cumplimiento del Salmo 83, que fue el indicio de la primera guerra que tuvimos unos meses atrás, observando, y se detuvo bajo una frágil paz. ¿Qué pasa? Que ese es un momento que va a ocurrir próximamente, no tenemos la fecha exacta, pero las señales están bien claras, de que va a ocurrir de esa manera, o sea que va a haber una guerra garrafal. Pero ¿qué pasa? Cuando comience esa guerra realmente empieza lo que se llama el trato de Dios, ya no con los gentiles que somos nosotros, ya somos creyentes, ¿verdad? Pero ya no va a ser con los gentiles, sino el trato con Israel directamente. Y lo importante de este punto es lo siguiente, que nosotros como cristianos lo tenemos que observar,
que antes de que ocurra eso, la iglesia va a ser levantada. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos en ese tiempo, un tiempo para cada cosa, es el tema de hoy, porque estamos en ese tiempo en alerta, en discernimiento de espíritu para lo que va a acontecer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar pendientes a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque la iglesia va a ser levantada vivo al cielo. Lamentablemente, vemos que mucha gente no está predicando este evangelio. Cuando escrito está, el tiempo está marcado y lo dice la palabra. Y nosotros como creyentes tenemos que prepararnos para ese evento. O sea, la iglesia tiene que estar preparada para ser levantada vivo al cielo, en cuerpo glorificado. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a glorificar? Y ese es el punto importante que nos interesa, limpiando nuestras almas. Porque nada con algo sucio, como Ricardo le empezó a decir, puede subir al cielo. La pregunta es bien sencilla. Con una mochila de piedra en la espalda, ¿usted cree que puede ganar la carrera? De ninguna manera. La mochila hay que botarla. La mochila son los recuerdos del pasado, las iras, la contienda, las peleas, el cobro de deuda que a veces nosotros no queremos perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia de Cristo no puede estar envuelta en esas boberías que son humanísticas, sociales, para que estemos libres, para que en cualquier momento, cuando suene la trompeta, estemos dispuestos a irnos. Así que hay un tiempo para cada cosa y este es el tiempo del avivamiento para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia empieza a ser perseguida, Dios deposita autoridad y poder a esa iglesia para la manifestación de su gloria en el último tiempo, recoger la cosecha, que sabemos que va a ser pequeña, pero la va a recoger y la va a levantar viva al mundo entero. Amén. Y quería empezarle con esta pregunta. ¿Sabíamos nosotros o sabe usted que los árboles y la vegetación en general toman un descanso? No lo analizamos. Pero fíjese que en los meses de invierno toman un descanso y luego viene la primavera para surgir con mayor fuerza, dar flores y frutos. ¿Por qué? Porque hay que a veces tomar un descanso mirando a Dios para uno situarse en tiempo y espacio en lo que está viviendo. Similarmente, nosotros tenemos que hacer de una manera espiritual, aún en la vorágine del trabajo, tomar un descanso en el Señor y preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en medio de esta adversidad? ¿Qué yo tengo que aprender en medio de esta adversidad? ¿Por qué? Porque todos pasamos por diferentes temporadas. Tenemos temporada de abundancia, tenemos temporada de escasez, tenemos temporada de alegría, tenemos temporada de tristeza, tenemos temporada de ganancia, tenemos temporada de pérdida, tenemos persecuciones que está pasando en la iglesia y también vienen enfermedades para que tú busques el rostro de Dios y te alinees conforme al propósito de Dios. Pero cada detalle de nuestra vida tiene un propósito donde nosotros no podemos cuestionar a Dios, sino preguntarnos, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Ves? Durante este tiempo que yo estuve, no estuve ausente de la iglesia, pero no estuve presente en cuerpo, presente en el espíritu, la enseñanza fue verdaderamente poderosa. ¿Por qué? Porque Él me enseñó cosas que yo pasaban los años y no la atendía, como no es atenderme físicamente, fisiológicamente y biológicamente, mi ser y mi esposa. Y fíjese que Dios tenía un propósito y tiene su forma de hacerlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que cada cosa tiene su tiempo. Lo importante de esto es que cada uno sepamos que cada evento de nuestra vida tiene un propósito y no ocurre random ni porque sí ni por casualidad, sino ocurre por causalidad de que nosotros nos autoexaminemos y podamos mirar el propósito de Dios en nuestra vida. Eclesiastés 3:1 lo dice de esta manera: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del sol tiene su hora. Precisamente estas palabras exactamente tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Cuando tenemos un discernimiento de espíritu claro, podemos saber que la iglesia
y el gobierno lo está haciendo mundialmente, no es el de nosotros nada más, mundialmente está siendo perseguida y acorralada. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es la respuesta cuando estas cosas están ocurriendo? No es que la iglesia sale corriendo, al contrario. El que protege la iglesia es Jesucristo, es Dios Todopoderoso, porque dice la palabra, todo don perfecto y dado y de proviene del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Santiago lo dice claramente. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en este preciso momento servimos, y nunca olvidar esto, a un Dios que mantiene todas las cosas en perfecta armonía y equilibrio, en orden y perfección. Y nosotros tenemos que saber que Dios no se olvida de esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito en cada cosa que ocurre en nuestra vida. Aunque podamos decir, sea malo, sea bueno, nos cause tristeza, puede causar un poquito de ansiedad. Cuando lo miramos a Él, entramos en el reposo de Dios. Y al entrar en el reposo de Dios, la paz de Dios inunda nuestro ser. Y toda aquella ansiedad que te quiere sembrar el mundo a través del internet, de los anuncios, de la televisión, todo ese bioterrorismo que está ocurriendo, no tiene efecto en tu vida. ¡Hello! ¿Por qué? Porque tú has creído en un Dios poderoso que tuvo la capacidad, la disposición y la perfección de ir a la cruz por ti, por mí, y morir y derramar su sangre. Y después de eso resucitar y decir, aquí estoy para ti. Estoy a la diestra del Padre y te envío el Consolador, te envío el Espíritu Santo para que te puedas comunicar conmigo. Nosotros somos verdaderamente privilegiados el poder tener esa comunión con Dios y en medio de poder estar en cualquier adversidad, llámese como se llame, tú tienes una cobertura real. Si ustedes escuchan un testimonio como el de Isaías, a su edad, decirle el Señor, no te preocupes que no vas a morir. Y tú dices, wow, en medio de la adversidad Dios se glorifica y lo levantó. Ahí está Isaías. Lo contó esta mañana en la intercesión. O sea, que yo quiero decirte con esto, que si eso lo hace con Él, lo va a hacer contigo y con cada uno de nosotros, como también lo hará con nosotros, sin ningún detalle de dejarlo de hacer. Colosenses 1, 16 al 17, lo explica claramente. Dice, mira, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ese Él debe ser en letra mayúscula, porque es Dios. Y para Él debe ser en letra mayúscula, porque es Dios. Y en Él antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese que lo interesante de esto es que nos deja ver que hay precisamente una autoridad suprema, una autoridad sobre todos los poderes existenciales o que existen, sean malignos o sean benignos, o sean buenos o sean malos. Él es la suprema autoridad. Fíjese que el versículo 17 es muy interesante porque dice, por Él subsisten. Y cuando uno entiende y busca el significado del griego, del hebreo y del latín, todos concluyen en una sola palabra, preexisten. Pre es que existieron antes de ser real a la existencia. Quiere decir que antes de que todo ocurriera, de que hubiera algo que pudiéramos ver y saber, ya existía en el corazón de Dios. ¿Sabes qué? Ahí estabas tú y yo con nuestro nombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros hizo posible que sacrificara a su Hijo en la cruz del Calvario y tuviera la muerte de cruz, que es la muerte criminal más fea y más dolorosa y más penosa, para Él aceptar eso como un sacrificio sustituto por nuestros pecados, transgresiones y delitos y enfermedades. ¿Pero para qué? Para que tú y yo pudiéramos clamar arrepintiéndonos de nuestros pecados y tuviéramos el derecho de recibir su bendición. Por eso, en medio de la adversidad, no tenemos miedo de lo que va a acontecer, sino tenemos paz y seguridad de que Él va al frente como poderoso gigante, abriendo el camino para que tengamos éxito.
Oh, eso merece un aplauso al Señor. La gloria es para el que vive. Cuando usted analiza esta preexistencia, que dice en español, por él subsisten, es sostener, mantener las cosas que unidas. Por lo tanto, Cristo es el que nos sostiene uniformemente a nosotros y a todo el universo. Amén. Y esto es importante porque somos entonces, cuando entendemos esta realidad, dependientes. ¿Por qué? Porque somos parte de esa creación que subsiste y que mantiene el universo concretamente en función dinámica y activa para producir las cosas que tú y yo necesitamos. Quiere decir que el amor ágape que hemos venido hablando unos meses atrás se sigue manifestando en la persistencia de Dios en nuestra vida. Quiere decir que el cumplimiento de su palabra es extraordinariamente grande, de bendición para nosotros y para nuestros hijos. Por lo tanto, esto es una bendición que existe para todo aquel que le cree. Y cuando usted dice creyente que le cree, mire, quiero que entre en este detalle. Creer significa, en toda la etimología de la palabra, creer significa recibir. Recibir. O sea, cuando tú crees, recibes la bendición de Dios. Ahora, si tú no crees, no recibes la bendición de Dios. Es interesante ver por qué. Porque cuando analizamos realmente qué es creer, creer es que te vas a recibir la bendición por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dios dispuso ese dato, esos hechos transgresionales contra el cuerpo de Cristo para que nosotros fuéramos bendecidos y Él aceptara ese sacrificio supremo y poderoso. ¿Para qué? Para que Él alcanzara a un sitial adquiriendo un nombre que es sobre todo nombre, en el cual todo lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, doblen rodillas y declaren que Jesucristo es el Señor. Pero esa bendición es para nosotros como creyentes. Cuando tú eres creyente, quiere decir que tú recibes esa verdad y por lo tanto todo el andamiaje que el enemigo te quiera decir, tú no lo puedes recibir, tú no lo vas a hacer, tú no te lo mereces. Escuche, esa es la voz de la mentira de Satanás. Y tú tienes que estar muy pendiente porque muchas veces cuando tú anhelas algo, Dios te lo quiere dar, pero de momento eso te interrumpe y dices, ay, pero es que yo no me merezco, yo creo que yo tengo que seguir en esta situación. No, yo creo que es que Dios no me ama por esto. Y eso te lo pone el enemigo. Y eso crea una fortaleza mental que te impide a ti creer y recibir lo que Dios tiene para tu vida. Que esto es bien importante que usted lo tenga meridianamente claro. ¿Por qué? Porque eso hace que merme tu fe. Y la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Mira, Hebreos 1:2, capítulo 1, versículo 2 te lo dice claramente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿dónde dice? De todo. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. O sea que Dios habla a sus hijos de todas las maneras. Mire, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que usted se acuerde de la Biblia. José, hijo de Jacob, Dios le habló en sueño. ¿A cuántos de ustedes Dios no le habla en sueño? Nos habla todo. ¿A cuántos de nosotros no nos da visión como se la dio a Jeremías? Dice, pero eso que yo vi que es. Algunos dicen, no, eso es un déjà vu. Eso es una visión que conscientemente Dios te da de algo que Él quiere que anticipadamente tú sepas del futuro, porque el futuro es historia para Él. Y el futuro le es revelado a sus hijos para un cumplimiento de su propósito en nuestra vida y en la familia que opera con nosotros. Y fíjese, Él hace cosas tan grandes como, coja el ejemplo de Moisés. Moisés en la zarza ardiente le habló. Le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas santo es. Ahora la pregunta es, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros procuramos vivir en esa santidad en pensamiento, palabra, obra y acción cada día.
Hello. Todos los días yo tengo que arrepentirme, porque yo quiero decirte que aunque yo sea pastor, yo también me equivoco. Lo importante es que lo reconozcamos. Lo importante es que sepamos que somos creyentes arrepentidos del pecado. Inmediatamente nos damos cuenta, lo rechazamos. ¿Cuánta gente yo he tenido que decirle, ¿sabes qué? Ese negocio parece muy bueno, pero ¿sabes qué? Tengo que orar. Entonces tú tienes que orar para todo. Lamentablemente tengo que decirte que sí, porque yo no me la sé todo, pero tengo que ir al Padre que sí se lo sabe todo. Y a la gente se molesta. Cuando yo recibo la revelación del negocio que aparentemente era bueno, sí, porque cuando tú necesitas chavo te aparecen a comprar la gente como tú no te imaginas. Resulta que es una trampa. Y cuando tú analizas y Dios te dice, no por esto, ok, se acabó. Y el otro día, ¿sabes qué? No por esto. Le da coraje y se molestan. ¿Por qué? Porque no caíste en la trampa de Satanás. Y eso es por darle un ejemplo fehaciente y viviente que hemos tenido mi esposa y yo, que lo hemos vivido de cerca. Dios se revela a su pueblo continuamente, hermano. Y el mejor recurso para buscar su presencia después de estar alabando es leer esta palabra. No es buscar por internet y déjame ver que aquel profeta habló, déjame ver aquel pastor. Y no es malo eso. Yo siempre le digo a la iglesia, vean otra vez los cultos y las predicaciones, porque yo las veo. Después de él darme esta palabra, yo vuelvo a aprender de la palabra misma que él me dio. Mira eso. Porque la palabra es viva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos que parte del alma y el espíritu y decide toda intención del corazón. Y eso nos enseña que la palabra, al ser viva cada día que la buscamos, tiene algo nuevo que nos da enseñanza a nosotros. ¿Por qué es viva? Porque la palabra es espíritu y vida. Y tenemos que acomodarlo, como decía Ruth, lo espiritual a lo espiritual. Y si no lo hacemos, créame que el mundo de allá afuera te va a llenar la cabeza de porquería. Y tenemos que ser libres de eso. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios revelarse en esta palabra? ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Es que seamos bendecidos a través de su guianza. ¿Para qué? Para establecer su reino sobre la faz de la tierra en nosotros. Y la gente va a decir, su reino sobre la faz de la tierra en nosotros. ¿Con qué se come eso? Con ajo y habichuela. Eso es sencillo, hermano, mucho más de lo que usted piensa. Su reino se establece en nosotros, dándonos paz, dándonos certidumbre de que estamos correctos y dándonos a nosotros la seguridad de que somos salvos. ¿Por qué? Porque lo que Él nos va a dar, el dinero no lo puede comprar. Y Él te da el dinero abundantemente para lo que tú necesites. No tenga duda de eso. Pero primero tenemos que buscar a Dios su justicia y las demás cosas os serán añadidas, lo dice claramente. ¿Y eso es para quién? Eso es para nosotros como creyentes, en una manifestación que de poder y de autoridad. Por lo tanto, nosotros estamos en el tiempo oportuno, en el tiempo diseñado de Dios para un avivamiento. Un avivamiento no es otra cosa más que una llenura del Espíritu con bautismo. Algunos se bautizarán con evidencia en nuevas lenguas, otros se bautizan en fuego. Cuando yo leí el libro de Sergio Cataclini que estaba hablando Ricardo, yo fui bautizado en fuego. Y eso es extraordinariamente bonito y bueno, deseable. ¿Por qué? Porque primero se llama en fuego, y quiero destacarlo esto que no está en el contexto de la predicación. Se llama en fuego porque usted siente un calor donde usted suda, pero usted levanta las manos, mi hermano, y sin abrir la boca la gente queda sana. Sin abrir la boca la gente queda libertada. Sin abrir nada su boca, sencillamente, Señor, como tú dijiste, las cosas empiezan a ocurrir. Ese es bautismo en fuego. Y el primer bautismo, el bautismo del Espíritu, con evidencia de hablar en lenguas angelicales, que es el primer bautismo. Yo hoy tengo la promesa del Señor que muchos de ustedes van a recibir el bautismo. Y yo le creo a Dios. Por eso tengo que hablar de esta predicación para que usted limpie su alma y lo reciba. Y las predicaciones subsecuentemente que vienen van por el mismo hilo. Porque son como 10 que me dio, corridas. Esto es lo que quiero para mi pueblo.
y llevan ese propósito. Así que quiero que aquellos que están por internet hagan el esfuerzo de venir, porque hasta bien el internet es bueno, pero jamás igual que en persona. Y Dios hace milagros a través del internet y usted lo puede recibir a través del internet, pero yo lo exhorto a que llegue hasta aquí. Tenemos espacio, esta iglesia es grande, hay varios salones que pueden ser habilitados y mantener la distancia sin violar las leyes del gobierno. Amén. Efesios 1, 20 al 23 dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Fíjese lo que está diciendo aquí en el 20. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sujetándole a su diestra en lugares celestiales. Fíjese que esta posición que nos está hablando aquí, que es la misma que operó en Cristo, opera en nosotros, el cual se llama Espíritu Santo, que lo resucitó y está sentado a su diestra en lugares celestiales. Y es importante que entendamos qué nos está diciendo esta palabra. Esta palabra que Pablo nos está diciendo, a través del Espíritu Santo que operaba en él, nos está diciendo que cuando tú y yo oramos, Él está intercediendo a la diestra del Padre con nosotros en esos lugares celestiales. ¿Para qué? Para que lo que estemos orando ocurra. O sea, que tú no estás orando solo en tu casa, que no estás orando solo con tu esposo o tu esposo, sino que Él está orando juntamente con nosotros. Y yo quiero decirte que Él perfecciona la oración, porque a veces no sabemos pedir y pedimos equivocadamente, y Él nos corrige delante del Padre. Por eso dice, yo recibí la mitad de esta oración de la petición, pero me falta la otra. Es que la otra todavía no estaba en el tiempo de Dios, lo que se llama el Kairos de Dios, que es el momento oportuno de Dios para que fuera concedida. Y al no concedértela en ese tiempo, aunque tú crees que estás disgustado porque no te llegó, te está haciendo un favor. Amén. Y eso es importante que lo entendamos. Por lo tanto, tenemos que orar a tiempo y destiempo y persistir en la oración para que todo sea en cumplimiento perfecto de Dios. Vamos hasta el 23. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira el 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién te lo dio? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Nosotros? ¿Vio usted la autoridad que usted tiene? Mira el 23 lo que dice. La cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿qué? En todo. O sea, habrá algo que usted no pueda lograr a través de la oración. Habrá algo que el Padre no nos pueda conceder. Hermano, nosotros tenemos que despertar. Usted ve toda esta adversidad que se está moviendo. Nosotros tenemos más autoridad que todo eso. Fíjese, es grande la autoridad que ha puesto Dios en nosotros. Esto nos deja ver que esa autoridad llega a nosotros delegada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que hizo en la cruz, por lo tanto, da un poder supremo que le fue dado a Él y Él lo pone delegadamente en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se manifieste el Cristo glorificado, no solamente en nuestra vida, sino en nuestros hijos, en las cosas de cada persona que tiene que ver, que es creyente, porque creyente significa recibir. Amén. Creyente significa, grábeselo en su mente. Yo soy un creyente de las promesas de Dios. Yo creo en la palabra. O sea que todo lo que está aquí, yo lo recibo. Y usted tiene que estar meridianamente claro, porque esa oración de fe, dice, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué puede mucho? Porque hace que cambien las cosas, primero en el cielo y ocurran en la tierra. Porque todo lo que ocurre en el cielo, ocurre en la tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene un poder extraordinariamente grande. Mire cómo Hebreos 2:10 te dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Subsisten, ya usted sabe lo que significa, preexistencia. Y persistencia es existencia real de continuidad y de unificación, de ubicación y equilibrio, que eso es Dios. Subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria
perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Por lo tanto, las aflicciones que está pasando la iglesia son necesarias para que se manifieste su gloria en nuestras vidas. Amén. Esto es grandioso, hermano. Yo no sé si usted lo ve, pero yo diría un amén que rompe ese techo por ahí para arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta que lo que está pasando, aunque se vea feo, es a nuestro favor. Amén. Mire, este énfasis es importante que nosotros lo miramos no desde el punto de vista humanístico, sino desde el punto de vista de la fe. Por eso es necesario que nos cortemos la cabeza intelectual y vivamos con la fe. La fe que mueve al mundo es la fe que hemos puesto en Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos doblar rodillas ante los Baales ni coger miedo, sino estar seguros en quién hemos creído. Porque esta palabra me dice a mí que todo lo que está escrito aquí se ha cumplido. Lo que falta, lo poquito que falta por cumplir, ¿no se cumplirá? Se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. ¿Y sabes qué? Lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Él. ¿Por qué? Porque si la palabra se va a cumplir, aunque el mundo no quiera creer, se va a cumplir. Yo quiero decirte algo. Y en estos días tuve la oportunidad de conversar con un médico no creyente, masón. Oiga esto. Voy a omitir el nombre por respeto y no se debe. Me dice, tú se puede decir una cosa. Yo siempre pensé que tú estabas loco, así, pero tengo más confianza. Pero ciertamente nosotros estamos en el poder, y no tengo duda. Yo no niego eso. Aquí en la tierra, pero hay un poder más grande. Me dice, ¿por qué tú lo dices? Mira el razonamiento. ¿Por qué tú lo dices? Porque yo tengo una Biblia donde todos los acontecimientos están marcados, inclusive la gran tribulación que vas a pasar. Cuando venga la batalla del Armagedón, te vas a acordar de mí, pero ¿sabes qué? Yo aquí no voy a... ¿tú crees eso? Sí, mira, 1 Tesalonicenses, 1 Corintios 15, lo llevé y me dice, ya, pero tú vas a creer todo lo que está escrito. Es que, vuelvo y te repito, hay algo que no se ha cumplido aquí. ¿Tú me puedes decir algo que no se haya cumplido? Yo no vengo a hablar de religión. No es religión, es relación con Dios. Él saca el tiempo de Texas para llamarme a esa conversación y yo pedí al Señor, ¿qué es lo que trae ese hombre? Bueno, le di una oportunidad de confrontar a la palabra. Así que se acabó la conversación como en 10 minutos, rapidita. Me preguntó por los muchachos y le dije, pero ¿qué lo quiero decir con esto? Eso es para que usted vea que hasta el mismo diablo sabe que está derrotado. Que él no lo quiera admitir, eso es otra cosa. Pero cuando yo le dije, todo lo que está aquí, tú me lo puedes contradecir. Dime. Bueno, tú sabes que yo no soy muy estudioso de la palabra, enseguida empezó el va y ven. Pero sí le puede servir a la masonería. Eso es para que usted vea. Yo en mi casa, y entra esa llamada, que por poco ni la cojo. Pero Dios, en su misericordia, en la preexistencia de Él, también Dios lo tenía para salvación. Que Él la rechace porque Él quiere vivir por los millones que tiene. Oiga esto, y esto fue que me llamó la atención. Los millones que tiene, Él quiere entrar a la gran tribulación. Yo le dije, pues tú sabes qué, por estar dándole mayor importancia a todo, no porque creo que yo tengo un capital, papá, respetable. No me tienes que decir el número, que no me interesa. Pero qué bueno que son millones. Y lo que acabo de firmar, no sé ni me interesa, le dije. Pero cuando yo pueda, tan siquiera con un pesito de esos millones, comprar el viaje para el cielo, yo te diría que sí. Pero ¿sabes qué? Mi Dios no se vende por dinero. Dale un aplauso al Señor. Escuche esto, el Redentor, como Redentor sufriente que fue Cristo en la cruz,
sufriendo las tentaciones y la muerte, era necesario para alcanzar el rango del autor de nuestra salvación. Y nosotros tenemos que ver que estos hechos trascienden todo entendimiento humano. Mi esposa me dijo algo después que terminó esa conversación, fíjese, porque yo me cuestionaba, ¿habré hecho lo correcto? Lo traté quizás muy fuerte, no le di la oportunidad. Y uno empieza como a analizar la conversación. Y ella me dijo, él tuvo una oportunidad de una confrontación para que buscara la Biblia y te dijo él que no la iba a buscar. Obviamente, lo que opera en él no le va a dejar que venga a buscar la Biblia. Y se veía la agresividad que él tenía conmigo, siendo un compañero de estudio que hasta yo le daba los repasos en la escuela de medicina, porque a mí siempre me gustaba enseñar y repasar, porque así repasaba yo para mí. O sea que reconociendo esa amistad genuina como estudiante de medicina, ninguno de los dos conocíamos al Señor, él se quedó sin conocerlo. Gracias a Dios le doy que Dios lo pude conocer. Él valora esa amistad en términos funcionales y yo creo que lo único que me llamó es para decirme que él estaba lleno de millones de dólares. Porque yo no puedo, ¿verdad? Y Dios le permitió el supuesto galletazo que él me quería dar con eso, hablándole una verdad. Y al yo decirle, con un pesito de esos millones no compras un viaje al cielo porque has cambiado a Cristo por el dinero. Es que para eso es que yo trabajo. Ahí te lo dijo, Dios dinero, raíz de todos los males. Pero Dios dio la oportunidad de que escuchara la verdad. Por eso no puede decir que Dios no le ama, Dios le ama y quizás algún día esa semilla pueda estar sembrado. Si no, pues cuando venga la batalla del Armagedón, pues sabemos lo que va a pasar. Aquellos que sabiendo la verdad y no le creyeron, terminarán en lo que ya hemos hablado en el Armagedón, que es la guillotina o la muerte súbita. Y hablando de eso, estuve analizando, me voy a salir un minuto aquí de la predicación, pero hay dos tipos de guillotina. Está la guillotina que usan normalmente con la madera y que cae así, y está la guillotina del dios Alá, que está allá en Afganistán, que es una espada. Esas dos guillotinas me lo sembro. ¿Y sabes qué me dijo? Búscate estos símbolos para que veas qué significa. El símbolo de Alá significa diablo. Interesante, ¿verdad? Un día de esto hablamos de eso. Hebreos 2.14 dice, establece bien claramente lo que estamos hablando del Redentor sufriente. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Quiere decir que tú y yo, estando cimentados en Cristo Jesús, vamos a vencer el imperio de la muerte. Y por eso yo le digo que como creyentes nosotros no morimos, sino somos transformados. Al ser transformados, nuestra vida va a cambiar de transformación a una vida espiritual para luego en el milenio volverse a materializar lo que ya en el espíritu fue certificado como vida en Cristo Jesús. Por eso digo que nos conoceremos tal y como fuimos. Amén. Y esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús establece claramente nuestra autoridad en todo tiempo y la permanencia en nosotros en Él, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario, venciendo el imperio de la muerte. Por eso Juan 3:16 dice, como tal amó Dios al mundo, que en todo en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿y dónde está el origen de esto para nosotros? Vamos a verlo en primera de Juan 1:5. Del 1 al 5. En Él estaba la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiero leérselo también de la King James. Dice, en el principio, ¿verdad? Nos indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque con Dios la existencia se hace real, ¿verdad? Dice usted en Génesis 1:1. Era el verbo, ahí está puesto, era el verbo. Y el verbo era Dios. Quiere decir que Él no cedió de ser Dios durante la encarnación. Siguió siendo Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Y el verbo era Dios. El 2. Este era en el principio con Dios.
Quiere decir que Él está en la persona en la persona viviente de la misma eternidad existencial, de que antes de que Jesucristo existiera, ya Dios estaba en Él. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, estaba presente de la creación desde Génesis 1. Y esto es importante que lo entendamos. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que todas las cosas llegan a existir por Él. Se refiere a que cada cosa de la creación, una por una, fue hecha por Él. Amén. Fíjense que esto es importante, porque la gente con el Big Bang y todas esas teorías, pues sacan a la gente del contexto real de la Biblia. Y dice, y sigue diciendo el 3, sin Él nada que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que ni siquiera una sola cosa hecha, independientemente de su cooperación, pudo haber existido. O sea, si Él no lo hace, no existe. El 4 te sigue diciendo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto es interesante porque presenta el Logos eterno, fehaciente y viviente del rayo de luz llamado Jesús. Oiga bien esto. Quiere decir que la existencia real del rayo de luz llamado Jesús ya existía y estaba ahí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el 5 te dice, para certificar esto más, la luz en las tinieblas resplandece. Y esto me tengo que detener para explicarlo un poquito. ¿Por qué la luz en las tinieblas resplandece? ¿Por qué resplandece? Porque las tinieblas son inexistenciales ante la presencia del poder de Dios. Por eso la iglesia no debe de tener miedo ni a lo que está pasando, ni a los diablos que hacen trabajo, ni a los agoreros, ni a los espiritistas, porque tú estás en el poder. Oh, dáselo bien grande, porque eso es para el Señor. Y ahí dice bien claro, para acabar de rematar y entender esto, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Iglesia, ¿cómo las tinieblas va a prevalecer contra ti? Imposible. ¿Sabes qué? Cuando llegue el momento culminante, Dios le va a decir, ok, ya hicimos lo que hay que hacer, vámonos iglesia. Y nos vamos para el cielo. Es un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener meridianamente claro. ¿Por qué? Porque el agente divino de la creación lleva todas las cosas en equilibrio y organizadamente. Aunque el diablo esté haciendo lo que esté haciendo, aunque el diablo determine lo que determine, aunque el gobierno determine mandar las leyes que mandan, lo que sea, Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, Él protegerá a su iglesia. ¿Por qué? Porque si fue cierto que fue Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, pagando a precio de sangre por nuestra salvación, adquirió un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra doblarán las rodillas y declararán que Jesucristo es el Señor. Entonces, por amor a su nombre, Él va a levantar su iglesia. Porque somos creyentes. Creyente recibe. Amén. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Por eso es que el fuego de Dios no puede ser apagado, sino el fuego de Dios tiene que ser cada día más alto en nuestra vida. La búsqueda insaciable tiene que ser continua. Y usted puede trabajar, pero puede alabar al Señor. Y usted en su corazón alaba, Señor, gracias por este negocio, gracias por la bendición de la comida, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias porque se gradúa de tal cosa mi hijo, se gradúa el otro, entró a tal sitio mi hijo. Dale gracias por todo. Esa acción de gracia, escucha esto bien, nos hace acepto para seguir recibiendo. Cuando nosotros recibimos y damos gracias, entramos en el reposo de Dios de poder seguir recibiendo las bendiciones que Él tiene para nuestro hogar, nuestros hijos, aún mismo las bendiciones económicas. A Dios le importa tu finanza, pero lo primero es Él. No te confundas con eso. A Dios le importa todo. Bueno, una vez me dijo, yo se lo he dicho a ustedes,
¿Acaso tú me puedes decir cuántos pelos se te cayeron de tu cabeza hoy? O sea, hello, dame la respuesta. Yo me la sé toda. Aprendemos, hermano, todos los días. Por eso digo que somos creyentes, arrepentidos todos los días, porque todos los días, a veces con pensamiento, cometemos el error, como le estaba diciendo Ricardo. Pero lo importante es que nos demos cuenta. Juan 8:58 lo ratifica y así dice Jesús, como le dijo Jesús a sus discípulos, estas palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si usted mira hacia atrás, ahí dice el yo soy. Así fue que él me llamó a mí. Yo no conocía la historia de Moisés, pero clarito me dijo y lo escribí allí, cuando esto era otra cosa que no es una iglesia. Esto era una clínica de medicina bioenergética. Y así me llamó Dios, me llamó Dios a mi vida. Cuando yo empiezo a estudiar todo esto, me doy cuenta de que claramente Él me estaba llamando para un propósito eterno. Así que Jesús, cuando vemos esto, claramente Jesús tiene un llamado, como lo tuvo conmigo, lo tiene contigo, para cumplir un propósito y destino. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos, Señor, y yo lo voy a decir de mi persona, no Ruth, yo, ¿por qué se fue a él? Y él me dijo, yo tengo propósito. ¿Por qué? Porque él y yo quedamos en una cosa que íbamos a hacer y no la pudimos hacer. Y yo le dije, Señor, me dice, mire esto y lo voy a decir delante de ellos. Me dijo, habrá tiempo en el futuro de hacerlo, tranquilo, porque el tiempo no se acaba. Y lo vas a ver y lo van a hacer. ¿Será un Dios de propósito? ¿Dios se le olvidará las cosas? Nada que ver. No se le olvida nada. Y lo digo delante de ella porque responsable soy de mis palabras. ¿Y por qué esto pasa? Pues Dios tiene propósito. Mire, me trajo después de esta conversación, ¿te acuerdas del médico del interior de la isla que mandé una sierva al cielo y la llevé a Clínicas Perea? Es decir, yo no sé si se lo conté ese testimonio a ustedes, pero brevemente en unos minutos porque estamos terminando ya. Me dijo, yo mandé esa sierva al cielo para que le dijera que yo permití la muerte de su niño de 8 años, que él mismo lo atropelló con el jeep en reversa, estudiando teología en Miami, porque ese niño iba a ser de grande dolor y de causa de que se apartaran del evangelio. Y mandé una sierva para que recibiera la información y la mandó a la morgue, murió y en la morgue entró y cuando vino al tercer día, ella empezó a hacer ruido y el médico que estaba de guardia era él. Y cuando ella vio el nombre, dice, usted fulano, porque lo ve aquí, no, usted tiene en la pierna derecha una marca de una bota parecida al mapa de Italia, como tenía su hijo. ¿Cómo? Y a él dijo, Pérez, ¿quién es usted? Yo fui al cielo y volví, y esto lo sabe, y escrito está todo en mi casa, para que usted supiera que Dios lo sigue llamando igual. Y usted está escondido trabajando aquí en sala de emergencia, pero Dios tiene propósito. Si usted, el único hijo que después de muchos años perdió, yo quiero decirle a usted que el Señor me dijo que le va a dar 3 hijos, usted va a pastorear en el interior de la isla y va a servirme con su esposa y sus hijos. Porque yo soy un Dios de propósito. Ese testimonio yo lo traje una vez acá a San Juan, porque yo soy de Mayagüez. Y había que ver eso, de que Dios es un Dios de propósito, que puede terminar y empezar con lo que terminó y continuar en el término del tiempo del hombre en el futuro, porque para Dios, Dios es el tiempo y el futuro tuyo y mío, para Dios ya existió. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros no calculemos con nuestra mente pequeña y finita alguien que tiene una mente infinita de creación universal para todo como es nuestro Dios. O sea, no tratemos de achicar a Dios en una mentalidad humanística. No, te equivocaste. Dios es más grande que todo lo que Dios podemos pensar y ver. Y por eso yo quiero que hoy, con esa mentalidad, nos preparemos
y quitemos todo aquel peso que nos asedia y que no nos permite llenarnos de su espíritu, y permitamos que Dios trabaje con nuestra alma y que seamos limpios para hacer la obra encomendada que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque tú sabes que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, son propósitos eternos que comienzan aquí en la tierra y continúan en la eternidad. Y estoy hablando de un avivamiento. Cristo une todas las facetas de nuestra persona en nosotros mismos para llevarnos hacia la perfección inalterable hasta la eternidad. Pero va a depender de la disposición de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana yo quiero que oremos para que venga una llenura del Espíritu a cada uno de ustedes. No sin antes hacer una oración, vamos a buscar los niños, porque yo quiero que ellos también los reciban. No sin antes hacer una oración, ¿verdad? Presentándonos delante de Dios, porque somos imperfectos, para limpiar cualquier pecado o cualquier obra pecaminosa que impida que nosotros recibamos esa llenura de Espíritu. Amén. Y es importante que nos preparemos, porque Dios está en el tiempo preciso de lo que está ocurriendo para cumplir lo que Él ha prometido para nuestra vida. Y Él me dijo, todo aquel que lo pidiera y limpiara su alma, lo haré. Lo haré. ¿Usted me está escuchando? Lo haré. Él no te está diciendo porque hiciste aquello, no te está diciendo porque has dejado de hacer lo otro, no te está diciendo porque no me gustó aquello, no. Él está diciendo que lo haré si te arrepientes. Sencillamente, el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida permite, por lo que hizo Jesús, arrepentirnos para recibir la bendición de su llenura. Y estamos en el tiempo preciso de que la iglesia ha de ser llena del Espíritu. ¿Sabes qué? La iglesia somos tú y yo. Por eso quiero que los jóvenes, los niños suban, porque es importante, que usted no lo crea, van a haber muchos niños llenos del Espíritu que le van a predicar a los adultos. Y le van a profetizar. Y usted va a decir, ¿cómo es esto? Sí, porque ellos son limpios y creen. Por eso la palabra dice que como niños tenemos que ser, como niños tenemos que creer. Y creer, vuelvo y le digo, es recibir. Cuando usted cree, usted recibe. Usted no duda. Amén. Estoy esperando que lleguen los niños, porque ellos también son parte esencial de nuestra casa. Ese es nuestro futuro espiritual. Y yo quiero, y usted que está por internet, levante sus manos y acompáñenos en esta oración antes de desatar el fuego de Dios para la llenura espiritual a su vida. Sí, Señor, te adoramos. Va bajitito ahí. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y sencillamente digo, hazlo como tú dijiste que lo ibas a hacer. Pídalo de corazón, pídalo con limpieza. Y por favor no dejes de repetir la oración que vamos a hacer. Pásalo con su papá. Quiero que los papás estén con los niños. Jesús, en lo que harás en mí. Los padres oren con sus niños también. Y los matrimonios oren juntos. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento, ¿estamos completos ya? No quiero que se me quede nadie, por favor. De los niños con los padres. Repitan, Señor Jesús, en este momento, yo te pido perdón por pecados de omisión que consciente o inconscientemente hayan podido ocurrir. Que aunque yo no me haya dado cuenta, Señor, quítame esa acción pecaminosa de mi vida. Limpia mi alma
Hoy yo me arrepiento de todo pecado que sea ofensivo contra tu palabra. Yo anhelo mi alma limpia para ser un vaso de honra tuyo, de tal manera que el fuego de tu Espíritu Santo llene todo mi ser y yo reciba un bautismo en lengua. Y si te place un bautismo en fuego, estoy aquí para recibirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he dado tu palabra, he cumplido todo como me lo has dicho. Ahora, Señor, queda en tus manos el que ese fuego descienda sobre cada uno de tus hijos para que ellos reciban ese bautismo con lenguas angelicales o en fuego del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que tú puedes ser bautizado en lenguas angelicales, aunque inclusive no hayas sido bautizado bajo las aguas. Tienes derecho a recibirlo por la palabra de Dios. Simplemente sé creyente y recibe. Simplemente sé creyente y recibe en el nombre de Jesús.